Ah, espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos, es la última sesión de nuestra serie de entrenamientos y el taller sobre ANSYS y las aplicaciones de ANSYS en los temas generales, así como los más enfocados en la parte estructural y también de fluidos, ¿sí? Hoy hablaremos sobre el tema de CFD específicamente, así que vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que tiene ANSYS para el tema de CFD, cuáles son los tipos de análisis que se puede hacer utilizando los paquetes de ANSYS, ¿sí? Y bueno, si tienen algún tipo de duda, de inquietud, me pueden enviar en el chat cuáles son las preguntas y todo. Así como pueden hablar en el micrófono, ¿sí? Luego podremos también revisar una pequeña simulación para que podamos entender un poco de cómo se hace una simulación de CFD, cuáles son los módulos. Creo que ya hablamos un poco en el miércoles, ¿sí? En la capacitación de estructuras, un poco de los módulos que tenemos de la parte de dinámica de fluidos computacional o CFD. Pero hoy podemos hablar de una manera más específica, ¿sí? Entonces, comparto mi pantalla y empezamos. Esto creo que se puede ver, ¿sí? Bueno, entonces hoy hablaremos sobre la parte de CFD, pero ¿qué es CFD? Bueno, entonces, para los que no conocen, CFD es básicamente Computational Fluid Dynamics, o sea, dinámica de fluidos computacional. ¿Dónde va este término? Es decir, que es la ciencia que va a predecir el flujo de fluidos, líquidos y gases, ¿sí? Calor y transferencia de masa, ¿sí? Así como también la parte de las reacciones químicas que se pueden llevar a cabo en un flujo de fluidos y los fenómenos relacionados a través del uso del computador. Entonces, en el CFD, bueno, en la dinámica de fluidos computacional tenemos dos ecuaciones gobernantes para los estudios de la dinámica de fluidos computacional, que es la ecuación de la continuidad y la ecuación de Navier-Stokes que vemos en las asignaturas, los cursos de mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, estos conocimientos son muy importantes. El conocimiento general del tema de mecánica de fluidos es muy importante para que podamos entender los fenómenos asociados a los estudios de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Y utilizamos el computador porque de la misma manera que hacemos con los análisis estructurales, donde tenemos un método de discretización, que en el caso de, para los análisis estructurales utilizamos el análisis de elementos finitos. En el caso de CFD, de la dinámica de fluidos computacional, también utilizamos análisis de elementos finitos o los métodos de elementos finitos para el método de discretización, pero también utilizamos el método más apropiado para estos casos, que es el método de los volúmenes finitos, ¿sí? Entonces, el caso, por ejemplo, del ANSYS más completo que tenemos, que es el ANSYS Fluent, va a utilizar el método de los volúmenes finitos porque va a considerar toda la conservación, todos los parámetros de conservación de una manera más apropiada que el método de los elementos finitos. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de estudiar CFD, dinámica de fluidos computacional, se dice que lo mejor ahí, el método más interesante de discretización es el método de los volúmenes finitos por cuenta de la conservación, ¿sí? Entonces, ahí vamos a utilizar un método de discretización también y los métodos numéricos para poder, a través de todas las iteraciones de los métodos iterativos, solucionar, resolver
nuestras ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones no lineales de una manera más sencilla que no es posible a través eh, a- de los métodos analíticos convencionales, ¿sí? Que necesitarían, por ejemplo, de simplificaciones, muchas simplificaciones para que pudiésemos llevar a cabo estos casos, ¿sí? Entonces, ahí, como les comentaba, para predecir estos fenómenos, el CFD va a resolver las ecuaciones que van a involucrar variables como la velocidad, la presión, la temperatura, la densidad, etc. Entonces, las ecuaciones de la continuidad van a considerar los parámetros de masa, por ejemplo, y las ecuaciones de Navier-Stokes van a tener parámetros como la velocidad, la presión. Si tenemos am, si no hacemos la simplificación de energía, si es un método que tiene transferencia de energía, como transferencia de calor, vamos a incluir también algunos parámetros de temperatura y de energía y la densidad. Todo esto va a ser resuelto a través de la autorización de la malla. Entonces, haciendo un recap de lo que hablamos el miércoles pasado, hablamos sobre la discretización de la figura, bueno, del diseño del escenario que tenemos en diferentes elementos, en pequeñitos elementos, donde vamos a considerar todas las condiciones de borde, así como los fenómenos que tenemos asociados a- al problema que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no tengo, por ejemplo, transferencia de calor, no vamos a involucrar los fenómenos de transferencia, eh, no vamos a tener las ecuaciones de energía, los términos de energía asociados en las ecuaciones. Así como también podemos hacer simplificaciones en cuanto a la multifísica. Si tenemos solo una fase, no multifísicas, sino que multifásicos. Para los sistemas multifásicos, si tenemos una sola fase, no vamos a tener un problema tan complejo como sería los problemas multifásicos, porque tendríamos que considerar también las interacciones y también algunas ecuaciones que van a a entender los comportamientos de las diferentes fases, si son líquidos y gases que están mezclándose o que tiene una interacción que es invisible o que tiene diferentes interacciones. Necesitaremos también entender cómo éste se comporta y esto añadiría algunas ecuaciones adicionales en estos estudios, ¿sí? Entonces necesitaríamos, por ejemplo, también hacer una simplificación de esta parte con respecto a las condiciones de borde y también con todas las condiciones que vamos a involucrar en el estudio para que no nos genere un costo computacional muy complicado porque tenemos varias y varias ecuaciones que necesitarían ser resueltas en los elementos de malla, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una figura que es un ejemplo de simulación CFD. Es un flujo externo, o sea, estamos considerando que tenemos un cuerpo y este cuerpo tiene un flujo de fluido en contra, que puede ser el aire, en este caso, o puede ser el agua o, bueno, otros tipos de fluidos, dependiendo de cuál es el escenario que estamos estudiando. En este caso tenemos una persona, una bici, y necesitamos entender cómo va a comportarse el desempeño, por ejemplo, de esta bici o la velocidad que tiene esta bici de acuerdo con la aerodinámica que tenemos en el problema, cuál es el arrastre que se genera por cuenta de la colisión del cuerpo
con el aire mientras tenemos el movimiento, ¿sí? Entonces ahí necesitaremos hacer toda una construcción de malla para el cuerpo de la persona, así como del alrededor que tenemos de la persona, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la construcción de mallas más gruesas, bueno, de elementos mayores, cuanto más estamos alejándonos de la parte del cuerpo humano y cuando nos acercamos del cuerpo, vamos a generar algunos elementos de malla que son cada vez más pequeños, más chiquitos y hasta que se llegue a la parte de básicamente la interfaz entre, el fluido y el cuerpo humano, o sea, hay ahí una distancia, bueno, una longitud muy pequeñita que vamos a considerar y tenemos un gradiente generado para el tamaño de los elementos cuando tenemos esta interfaz. ¿Por qué? Porque necesitaremos considerar los fenómenos de capa límite, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos conceptos para la creación de una malla, para estos flujos externos, para flujos internos, por ejemplo, de una tubería, que necesitaríamos hacer un refino de malla, ¿sí? Una malla más fina, eh, más cercano del cuerpo humano, por considerar los perfiles de velocidad generados por el fenómeno de capa límite, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron las clases o la asignatura de mecánica de fluidos, pero tenemos un perfil de velocidad que cuando llegamos a la superficie del cuerpo, bueno, de un objeto, el fluido va a tener la velocidad cero, ¿sí? Y estas condiciones son muy importantes porque las necesitamos para calcular toda la turbulencia generada, para calcular de una manera más precisa el comportamiento del flujo, cuál es el arrastre generado y todas las informaciones que podemos obtener a través de un estudio de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Entonces, aquí tenemos básicamente cuál es el workflow, bueno, el flujo de trabajo en un estudio de CFD, de dinámica de fluidos computacional, donde empezamos con una etapa que se llama eh, etapa de interpretación física. Entonces, antes que lleguemos a la etapa de preprocesamiento, de postprocesamiento, tenemos la primera etapa que es la etapa de interpretación física, la definición de los objetivos, ¿sí? Entonces, definimos los objetivos de nuestro estudio. Entonces, ¿qué queremos analizar? ¿Cuáles son los estudios que queremos? ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? ¿Cuáles son las variables que necesitamos evaluar? Y todo eso basados en desafíos de la industria. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el desempeño, por ejemplo, de flujo dentro de mi reactor para que tengamos una mejor conversión de los productos, ¿sí? De los componentes que van a convertirse en productos, ¿sí? Entonces ahí vamos a determinar cuáles son los objetivos en términos de tasas de flujo, de fuerzas, de temperaturas, de presión. Entonces vamos a involucrar todas las variables que podemos estudiar y también cuáles son las variables de salida que necesitamos eh, optimizar, ¿sí? Que puede ser maximizar o minimizar. Luego tenemos, después que entendemos cuál es el objetivo de nuestro estudio, vamos a generar toda la parte de preprocesamiento, que es básicamente cuando vamos a definir cuál es la geometría, cuál es el escenario que estamos estudiando, cuál es el producto. Vamos a construir un diseño 3D o 2D de 2 dimensiones, de 3 dimensiones eh, de nuestro estudio, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso tenemos un objeto, ¿sí?
que vamos a evaluar su flujo interno, o sea, la malla que construyo básicamente va a ser en la superficie de nuestro objeto, así como que vamos a considerar que todo el flujo interno se va a llegar a cabo a través de los huecos que tenemos en el objeto, ¿sí? Entonces, construimos el diseño, la geometría a través de los softwares de CAD, ¿sí? Que pueden ser los softwares de ANSYS o otros softwares que ustedes ya utilizan. Incorporarlos en la parte de geometrías de ANSYS, donde podemos también hacer la limpieza, las correcciones de geometría, simplificaciones para la simulación y luego hacer lo que llamamos de eh, extract fluid volume, o sea, vamos a extraer lo que será el volumen de fluido, o sea, básicamente toda la región donde va a suceder un tipo de flujo, ¿sí? Entonces, cuando extraemos el fluid volume, generamos esta región interna de la pieza donde podemos tener el flujo de fluido para todas las partes, pero que afuera de eso no vamos a tener el flujo, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte de la etapa de preprocesamiento, donde tenemos algunos softwares específicos como Discovery, como SpaceClaim, como Design Modeler, así como podemos utilizar las herramientas de AutoCAD, de Autodesk, de Inventor, SolidWorks, e incorporar todos estos archivos de diseño, ¿sí? Luego llegamos a la segunda etapa de preprocesamiento, que es básicamente la construcción del dominio computacional donde vamos a generar nuestros estudios y también donde vamos a aplicar las ecuaciones del problema que tenemos, ¿sí? Entonces ahí, en la parte de meshing, de malla, básicamente, vamos a tener la generación a través de los softwares que tenemos como Fluent Meshing, como TurboGrid, em, la generación de los elementos, donde se va a implementar las ecuaciones. Entonces ahí tenemos una especie de elementos tetraédricos, o sea que tiene cuatro caras, ¿sí? Y estos elementos, como les había comentado el miércoles, son más interesantes para los casos en que tenemos una geometría más compleja, que tiene un diseño que no es tan fácil, ¿sí? Entonces ahí tenemos un objeto, una pieza que tiene algunas que no es tan regular, ¿sí? Y luego representamos esta geometría a través de la utilización de una malla, ¿sí? Con diversos elementos. Y como también les había comentado, es un proceso muy crítico para robustecer a la solución y la precisión que tenemos de nuestro estudio de caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a considerar todas las condiciones de borde de acuerdo ah, con que, bueno, tiene que ver con cuán refinada está nuestra malla, ¿sí? Entonces, si tenemos una malla muy gruesa con tamaños de elementos que son demasiado grandes y que no nos van a permitir tener una convergencia de los resultados, así como también no nos permite eh, obtener una buena precisión de los resultados eh, obtenidos, ¿sí? Para los casos en que convergieron, ¿sí? Y que pueden estar muy, muy, muy lejos de la realidad, ¿sí? Entonces, que no son unos resultados precisos. Así como los requerimientos computacionales, o sea, nuestros computadores tienen una cierta capacidad de cómputo, o sea, tenemos los procesadores, los núcleos de los procesadores que van a tener una cierta capacidad y que si aumentamos la cantidad de elementos en una malla, si es una malla muy, muy, muy fina, vamos la simulación va a tomar
muchísimo tiempo de simulación. Entonces, en estos casos en que no tenemos un poder computacional, un poder de cómputo interesante, necesitaremos hacer algunas simplificaciones y aumentar el tamaño de malla siempre y en cuanto tengamos una malla con una buena precisión, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un balance entre el número de elementos de malla, ¿sí? Y también la precisión de nuestra simulación y también cuán, am, y también con respecto a la parte de la convergencia de la simulación. Entonces la malla es muy crítica, es una etapa muy importante y que necesitamos tomarnos algún tiempo para desarrollar y refinar estos elementos de malla, ¿sí? Hacerla cada vez más, más fina y también, pero que no nos genere un problema con respecto al procesamiento de los resultados, ¿sí? Luego tenemos la etapa de setup, que es donde vamos a definir cuáles son las condiciones de borde, los modelos, las propiedades de nuestro flujo. Y en estas etapas de setup tenemos diferentes softwares que son específicos de cada uno de ellos para escenarios y estudios específicos. Por ejemplo, Access Fluent hace todo muy bien, entonces va a hacer análisis de turbomáquinas, de transferencia de calor para los tres tipos como radiación, convección y conducción. Vamos a tener módulos para sistemas multifásicos, reacciones químicas, cambios de fase, electroquímicos para evaluar corrosión, am, entre y otros más, ¿sí? Pero los otros módulos también son módulos muy interesantes, pero para estudios específicos como el CFX, que nos permite hacer estudios robustos en la parte de turbomáquinas. Entonces, es un software líder en la industria para el diseño y también para analizar el flujo de turbomáquinas. El Polyflow, que es un software para hacer estudios de polímeros como si fueran fluidos no newtonianos, entonces para los procesos de manufactura, Forte para los procesos de combustión, ¿sí? Chemkin para reacciones químicas y también para los procesos de combustión. PESAP es para condiciones extremas y también tenemos una nueva herramienta que se llama Acid Rocky, donde podemos acoplarla al Fluent o al CFX para desarrollar toda la parte de los elementos discretos, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer una simulación de dos vías, de una vía, para incluir la parte de DEM, ¿sí? De análisis de elementos discretos. Entonces, con estos softwares podemos definir cuáles son las condiciones de contorno, los modelos, las propiedades, los materiales utilizados y definir toda la configuración necesaria como los métodos numéricos, los modelos asociados a los modelos, por ejemplo, si tenemos a un transferencia de calor por radiación y necesitamos cambiar todas las propiedades, ¿sí? Así como de todos los otros módulos que ya les he mencionado, ¿sí? Y luego podemos resolver, o sea, hacer un solve de la simulación, procesar toda la información necesaria a través de la aplicación y de la implementación de las ecuaciones gobernantes, ¿sí? Y tomándose, sacándole provecho de los HPCs, o sea, HPC, es decir, High Performance Computing. O sea, es la capacidad de nuestro computador de procesar las informaciones a través del uso de un computador que tiene una alta capacidad de cómputo, ¿sí? Entonces, con una alta capacidad de cómputo, puedo manejar con mallas cada vez más finas, con elementos menores, con una mayor cantidad de elementos y tener simulaciones más precisas. Pero acuérdense que dem-
hay un método que se llama Grid Independence, que es en donde podemos evaluar la independencia de los elementos de malla. O sea, cuál es el límite que establecemos para la malla que creamos, que no, y que si hacemos cambios en el tamaño del elemento o en el refino, no vamos a tener más cambios en los resultados. O sea, vamos a saturar esta generación de malla, y si por ejemplo, si le ponemos tamaños menores, que son más chiquitos, eh, bueno, es básicamente no generarnos más costos computacionales para nuestra simulación. Entonces, podemos llegar a un límite establecido a través del estudio de independencia de malla para entender hasta qué límite podemos proponer cambios en el tamaño de malla, ¿sí? Y ahí podemos optimizar nuestros estudios y hacer simplificaciones en cuanto a los costos asociados de los HPCs y de los computadores, ¿sí? Con la solución obtenida y la simulación resuelta, puedo analizar los resultados, ¿sí? Entonces tenemos los softwares como Ansys Fluent, que ya tiene un modelo, una parte de postprocesamiento para analizar los resultados, así como tenemos el propio CFD Post, que es un software de postprocesamiento específico para CFD. Y tenemos el Ansys Insight, que también les había comentado, que va a involucrar todos los resultados obtenidos en las partes de análisis de elementos finitos, de electromagnetismo, de fluid, eh, en una sola plataforma, y entender cómo estos resultados interactuarán, ¿sí? Entonces tenemos tres softwares interesantes para hacer la parte de postprocesamiento, y podemos analizar cuáles son los estándares del flujo, y extraer todos los datos necesarios para los resultados, de acuerdo con los objetivos establecidos, si se alcanza o no los objetivos, ¿sí? Entonces, solo por finalizar esta parte, entonces ahí tenemos el- los resultados básicamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la velocidad del flujo en esta región de la superficie. Aquí tenemos una malla, y aquí tenemos el proyecto inicial de diseño de la pieza, ¿sí? Luego tenemos todo el paquete que ya les había mencionado: Fluent, SafeX, ChemKey, Polyflow Combustion Tools en iSpec, ¿sí? Y los tipos de análisis que podemos hacer, entonces podemos evaluar, hacer análisis del flujo, ¿sí? Cómo se va a comportar el flujo del fluido con la utilización de piezas rotativas, como en los casos de reactores, de algunos dispositivos electrónicos, de vehículos, en este caso de algunos satélites, para los casos en que vamos a, a enviar estos satélites a diferentes planetas o diferentes lugares que tienen atmósferas con diferentes composiciones de las que tenemos aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces ahí podemos entender un poco mejor cómo se pasa este flujo, así como para los casos de los aviones, donde los metemos en el aire, como en diferentes atmósferas, a diferentes alturas, y cómo se va a comportar am, la aerodinámica del avión, de acuerdo con las diferentes alturas a que va a estar, ¿sí? Entonces podemos entender el flujo de aire, el coeficiente de arrastre, y estudiar toda su aerodinámica, y tener ah, el comportamiento evaluado de la mejor manera, y proponer optimizaciones para su configuración, ¿sí?
Así como también un área que es muy, muy, muy importante para los estudios de dinámica de fluido computacional, que es la turbulencia. Entonces, hay ya ya hay algunos modelos de turbulencias incluidos en el software de ANSYS, en los softwares de ANSYS, tanto la parte de RANS, modelos RANS, LES, DNS, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus costos computacionales, sus requerimientos computacionales, pero también podemos proponer diferentes modelos turbulentos porque sabemos que hay algunos departamentos que están desarrollando nuevos modelos de turbulencia para evaluar los flujos turbulentos y que tienen diferentes características. La parte de transferencia de calor también, entonces podemos evaluar la transferencia de calor que va a pasar con el flujo, que puede ser por conducción, por convección y por radiación. ¿Sí? Entonces tenemos los tres diferentes modelos ¿sí? implementados en los softwares como FluentSafe X. Luego tenemos los modelos multifásicos. En este caso, por ejemplo, tenemos el VOF, que es básicamente el Volume of Fluid, donde podemos visualizar dos fluidos que no tienen interacción, como el aire y el agua, y que van a tener un comportamiento de que básicamente vamos a rellenar esta botella de agua y el aire es básicamente eh, quitado de la botella, ¿sí? Entonces vamos a rellenar todo sin que hagan interacciones o reacciones. Así como también tenemos algunos tipos de modelos para los flujos multifásicos, donde podemos considerar reacción química, donde podemos considerar los fenómenos de absorción o que tenemos un vapor líquido o al revés, ¿sí? Cuando tenemos un líquido lleno de gas, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, para los que conocen la ley de Henry, ¿sí? Para los casos de la química, podemos considerar las mezclas y entonces hay diferentes modelos, así como también para los modelos que consideran partículas. Entonces hay los modelos eulerianos o los modelos lagrangianos para simular las partículas y los flujos que tienen las fases particuladas de sólidos y los fluidos incluidos en el mismo sistema, ¿sí? Así como podemos proponer estudios a través de herramientas específicas de elementos discretos como Rookie y acoplarlas al estudio de CFD para evaluar de una manera más completa y también más precisa el movimiento del flujo de partículas en la pieza, en el equipamiento. Entonces ahí tenemos un ciclone con diferentes partículas siendo inyectadas ah, para dentro del ciclone y tenemos un fluido que es el gas dentro de este ciclone. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo podemos proponer una optimización del ciclone cambiando la altura, los diámetros de la entrada y de la salida para que podamos optimizar el fenómeno de separación de las fases de partículas y del gas? Así como puede pasar, como puede suceder con los hidrociclones, pero que el fluido trabajado va a ser el líquido. Luego tenemos las interacciones fluido-estructuras, que ya hablamos el miércoles también de la parte de estructuras, pero que podemos ser también a través de la parte de fluidos, ya que bueno, es una interacción entre las dos vías, ¿sí? Y vamos a considerar cuáles son los impactos del fluido en la estructura, ¿sí? Entonces, básicamente ahí lo que va a pasar es que podemos entender aquí en esta tubería, en esta válvula, en que, bueno, tenemos que está cerrando la tubería. ¿Qué pasaría con la estructura que está haciendo este movimiento, este fenómeno
de bloquear el flujo simultáneamente con el flujo que tenemos. Entonces, este flujo va a generar una cierta carga en la estructura y vamos a generar una deformación o podemos generar también los esfuerzos generados por el flujo de fluidos, ¿sí? Entonces ahí es una de las aplicaciones más interesantes por cuenta de la multifísica de ANSYS, donde podemos a estudiar los fenómenos del fluido con la estructura y entender cómo esto va a pasar, ¿sí? Y cuáles son los resultados generados. Así que es uno de los estudios que tenemos que son muy importantes para la industria y que necesitamos para entender, por ejemplo, cómo podemos, por los factores de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante para la integridad estructural de los componentes de la industria. Y luego tenemos los análisis con la parte de turbomáquinas, que también es una de las áreas de implementación más importantes que tenemos con la parte de fluidos, donde podemos evaluar todos los tipos de elementos de turbomáquinas, como los compresores, las bombas, las turbinas, am, sí, turbinas, bombas, compresores, y que tiene estos movimientos rotativos. Y podemos evaluar todo el flujo de fluido, así como podemos hacer un estudio de interacción fluido-estructura entre los dos para evaluar, por ejemplo, algunos fenómenos muy interesantes como la cavitación, ¿sí? Que va a generar algunos defectos en la estructura de la turbomáquina. Así como podemos entender la eficiencia de nuestras turbinas o bueno, de la bomba en cuanto a su flujo, ¿sí? Y de la parte también cuando estamos estudiando los aspectos de procesos o que tenemos, por ejemplo, en la industria química, donde tenemos una tubería que va a llevar algunos ácidos o materiales corrosivos que pueden generar a través o bueno, si tenemos ah, el fenómeno de lluvia ácida, podemos entender también cuáles son los efectos de erosión y corrosión en las estructuras bueno, de las piezas de los componentes industriales, como una tubería que lleva ácido y cuál es el tipo de material que podemos proponer que va a aguantar todos los efectos negativos generados por el flujo de un material que es tan, bueno, complicado, entre comillas, ¿sí? Entonces ahí podemos evaluar antes que lo llevemos a la práctica, ¿sí? A través de los experimentos prácticos en el laboratorio, podemos simularlos e entender, predecir cuáles son los efectos que se pueden generar en estos tipos de estructuras, ¿sí? Luego tenemos también la parte de los flujos reactivos y de combustión. Entonces, cuando tenemos fenómenos químicos asociados o que tenemos reacciones químicas complejas, los fenómenos de combustión, entonces, por ejemplo, para la combustión de biomasa, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son los tipos de productos generados por esta conducción? eh, por esta combustión y cuáles son los productos indeseados que fueron generados a través de las reacciones químicas y también de la combustión de estos componentes. Entonces ahí podemos también evaluar la eficiencia de combustión. Entonces, si estamos llegando al objetivo establecido, a la eficiencia deseada, ¿sí? Entonces, tenemos los modelos llamados Chemkin, ANSYS Chemkin, y también los modelos de Fluent acoplados que pueden simular estos escenarios específicos. Un área muy interesante es el procesamiento de polímeros que les había comentado que se llama ANSYS Polyflow, donde podemos simular el procesamiento de
manufactura de extrusión, por ejemplo, de un polímero, de conformación, de modelamiento de ese polímero, a través, como utilizando el polímero, eh, eh, utiliz- bueno, este polímero utilizado va a ser sometido a un tipo de proceso y va a comportarse como si fuera ver más o menos cómo se va a pasar el procesamiento de estos polímeros, ¿sí? En la parte también de gestión térmica de electrónicos, que ya hablamos bastante, que podemos estudiar cuáles son las mejores maneras de optimizar eh, el enfriamiento de los componentes electrónicos, de las placas electrónicas, para que no tengamos una reducción del desempeño de los componentes. Sí, entonces ahí tenemos algunos software específicos para hacer este tipo de evaluación. Y venga, creo que es más o menos eso. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, para los casos que tenemos en los libros? Que, bueno, podemos, por ejemplo, traerlos a la práctica y no solo imaginarnos qué podría pasar eh, básicamente en nuestra mente, ¿sí? Así que no solo necesitamos visualizar esto que tenemos en los libros, sino que podemos visualizar los fenómenos utilizando de la simulación, ¿sí? Entonces la simulación viene como una herramienta muy importante para que nos posibilite visualizar los fenómenos asociados, ¿sí? Entonces ponemos para los casos de transferencia de calor, para los casos que tenemos un flujo que tiene una expansión, cómo se va a generar las zonas de recirculación, cómo se va a generar el flujo de fluido a lo largo de la tubería, ¿sí? Así como de la distribución de la velocidad o de la temperatura en la tubería a lo largo del flujo, ¿sí? Y en este caso tenemos la representación de la expansión del flujo y cómo esto impactaría en el flujo a lo largo de la tubería, ¿sí? Em, Luego también tenemos un poco de otros tipos de interacciones y de casos que podemos estudiar para estudiar la transferencia de calor que se va a pasar o, bueno, de la velocidad que vamos a tener en los flujos, en que vamos a tener diferentes fluidos que el agua y podemos cambiar estos materiales sin tener los impactos y si cambiamos algunos factores como la velocidad de entrada o si cambiamos algunos factores como hacemos una reducción en la altura de la tubería. ¿Qué podría pasar con los contornos de velocidad? ¿Cuáles son las mejores configuraciones? Entonces podemos hacer una especie de laboratorio virtual para visualizar todos estos fenómenos, ¿sí? Entonces hay un montón de ejemplos que podemos utilizar para visualizar los efectos de los cambios en las variables de entrada, ¿sí? Aquí un ejemplo de cómo que podría pasar los casos que tenemos una transferencia de calor por conducción y podemos visualizar esto en un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, perdón, un minuto. Entonces ahí tenemos el caso que tenemos una transferencia de calor para un intercambiador de calor, ¿sí? Y podemos visualizar tanto la parte que puede generar un tipo de convección como la parte que puede generar conducción eh, en este intercambiador de calor, ¿sí?
y cómo va a pasar todo el flujo en el intercambiador de calor cuando hacemos un gráfico de los contornos y también como acompañando el movimiento de las partículas de fluidos, ¿sí? Aquí tenemos una aplicación más específica que es para los casos en que tenemos algunos cohetes que fueron lanzados afuera, ¿sí? Para afuera de la Tierra. Em, a ver, no sé si el vídeo, ups, perdón. Creo que el vídeo no está funcionando, pero bueno. Entonces ahí básicamente, déjame ver si puedo arreglar este vídeo que es muy interesante. Mm, pues no puedo. Bueno, básicamente, ¿qué pasaría como con el combustible que tenemos en el estanque del cohete y con el fenómeno de sloshing? Entonces, ¿cómo se va a comportar de acuerdo con la aceleración del cohete y la fracción de volumen? O sea, ¿cuál es el movimiento generado por cuenta de los movimientos propuestos por el cohete en el ah, estanque de combustible, ¿sí? Y si vamos a tener algún tipo de problema con los fenómenos de sloshing, donde este fluido va a tener algunos desplazamientos, ¿sí? Luego tenemos también un caso de es que los vídeos no están funcionando. Pues aquí tenemos un caso de las turbinas, entonces casos muy interesantes para una turbina de gas, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto se puede comportar. Entonces podemos tener toda la parte de la combustión turbulenta simulada en nuestros resolvedores. Sí, aquí un poco más adelante tenemos un poco de los gráficos que podemos obtener, sobre todo la dinámica de flujo, ¿sí? Así como también de la durabilidad. Consideramos los efectos de transferencia de calor, la emisión, la división de los flujos. Entonces ponemos identificar cuáles son los tipos de fluidos que tenemos, ¿sí? Y el caso de que Y un caso cuando estamos manejando, por ejemplo, para los casos de bioingeniería, ¿sí? Donde tenemos podemos hacer la simulación de venas, de, de la, bueno, de los fenómenos arteriales que nos puede pasar. Podemos hacer una evaluación de los sistemas de los vasos sanguíneos, de cómo se va a comportar la sangre. Podemos también evaluar la inyección de algunas partículas de medicina o de diferentes eh, partículas como que van a causar algún tipo de entupimiento de las venas. Entonces, ahí hay un montón de artículos y de aplicaciones en este área de biomédica que pueden ser muy interesantes para los casos de CFD, ¿sí? Entonces, creo que es esto más o menos con las aplicaciones. No sé si ustedes tienen algún tipo de duda, de pregunta. No, listo. Eh, quisiera es que no tenemos mucho más tiempo.
Voy a proponerles, voy a enviarles a través del profesor Daniel Serrano, voy a enviarles un material para que ustedes puedan practicar a través de un ejemplo que es el ejemplo, un ejemplo básico, que es un ejemplo de expansión súbita en una tubería, ¿sí? Donde ustedes pueden desarrollar toda la parte de laboratorio virtual. Hay todo el paso a paso muy detallado para que ustedes puedan practicar un poco. Si ustedes tienen algún tipo de duda, me pueden consultar a través del correo. Creo que ya les contesté a los que ya me habían enviado algunos correos sobre consultas específicas sobre materiales y todo eso. Así que si tienen algún tipo de duda, quieren algún tipo de consejo, me pueden enviar un correo, ¿sí? Y es más o menos esto. Les voy a enviar también todas las documentaciones necesarias a través del profesor Daniel. Y si, quedo a disposición, ¿sí? Eh, les pido disculpas, es que estamos teniendo ah, algunas cosas en la oficina ahora, así que necesito dejarles, pero no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta ahora. No, por el momento todo súper claro, gracias. Genial. Y los cursos que también ya les había mencionado el miércoles, que son muy interesantes de la parte de Ansys Innovation Space, ¿sí? Que tenemos cursos con, bueno, toda la ruta de aprendizaje del básico de CFD y también un poco, además del básico, que es Beyond the Basics, de la parte de CFD, que son muy interesantes. Entonces, si ustedes tienen, necesitan de algún tipo de recomendación, por favor, envíenme un correo y luego podemos hablar un poco más sobre eso, ¿sí? Bueno, entonces les agradezco muchísimo por la disponibilidad y también por asistir a la charla. Quedo a disposición y luego hablamos, ¿sí? Quizás podemos tener un taller más avanzado, bueno, sobre una implementación de casos avanzados de CFD y de FEA, ¿sí? Entonces hablaré con el profesor Daniel Serrano y luego podemos ver la posibilidad, ¿sí? Venga, pues nos vemos. Chao, chao y un buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.